Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Como ocurre semana a semana, soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias en un martes que ha disipado ya todas las incógnitas. No queda ni el misterio, vea, de aquello que en las PASO había sido un poco como en las partidas de truco, de ir orejeando las cartas, los naipes. Queda así una mesa con un claro ganador, con el ancho de espada, el ancho de basto, el 7 de espada, el 7 de oro y un 3 por las dudas, por si no le alcanza. De eso vamos a conversar con nuestros invitados del día de hoy. Primero recibimos a nuestro compañero Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Walter, gracias por venir esta mañana. Mucho trabajo seguramente el fin de semana. Muchísimo. Muy bien. Y el que ha trabajado también mucho y ha dormido poco es Carlos de Ángeles, que es sociólogo, profesor de sociología de la UBA. Carlos, gracias por venir esta mañana. Un placer. La verdad que te hemos traído, entre otras cosas, porque hemos visto tu artículo en Perfil y, bueno, tiene un nombre bastante pomposo que me gustaría adueñarme, ¿no? Porque es el arte de ganar una elección, digo, es el sueño de todo candidato. Ahora, ¿a qué te referís con eso y por qué lo relacionás con la indudablemente brillante elección que hizo el gobierno el día domingo? Me refiero directamente al señor Jaime Durán Barba, fundador de este estilo de campaña en la Argentina, y es su libro El arte de ganar. Él dice que solamente vive para ganar, es decir, no hay empate. Es un bilardista, digamos, de la elección. Exactamente, podemos decir que es un bilardista con el 1-0 en el minuto 45 del segundo tiempo. Lo importante es ganar. Con la mano a lo mejor también. Hay veces que uno puede tener alguna duda ética de si vale ganar con cualquier mano, ¿no? O con hacer alguna trampita. Pero a las pruebas me remito y el triunfo de estos días y tan fuerte. Estamos desde enero con las elecciones. También es un poco, nos sentimos cierto desahogo, ¿no? Tantas discusiones que hemos tenido en la Argentina desde esos inicios, si Cristina se presentaba, no se presentaba, cómo iba a ser, quién iba a ir, si iba a ir Carrió en la provincia. Bueno, en definitiva quedó una arquitectura extraña, el rol de las terceras fuerzas, pero el triunfo va más allá del triunfo sobre Cristina, que es lo más rápido de ver, ¿no? La gran novedad para mí, quizás es un sesgo sociológico, me parece muy importante o muy fuerte para analizar que Cambiemos gana las provincias pobres. Ya no es más en el centro rico del país, en la patria sojera, en el campo, donde está la riqueza agrícola argentina, sino que puede ganar en Salta, en Jujuy, en Chaco, en lugares históricos del peronismo. Por supuesto que todavía hay lugares que no se le ha abierto, como Formosa, pero y Tucumán. Pero démosle tiempo, ¿no? Digamos, no quiero ser ya muy conspirativo, pero 2019, pensando en 2019, ya hay muchos gobernadores y muchos intendentes que están viendo la ola gigante amarilla que se viene, y me parece que entramos en la discusión subsidiaria de ¿se va a reorganizar el peronismo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué liderazgo? ¿Van a ser dos peronismos o un kirchnerismo de izquierda y un peronismo más conservador o moderno, democrático? Estas son las nuevas dudas. Y luego, bueno, ahora que también en ese artículo pongo el arte de gobernar. Necesitamos ver Cambiemos al presidente Macri gobernando, ver cómo lleva adelante estas reformas que viene planteando, la reforma laboral, la reforma tributaria, la previsional. Sabemos que la reforma laboral es cementerio de gobiernos en la Argentina, Alfonsín, Menem, De la Rúa, todos tuvieron muchos problemas con cómo llevaron a cabo las reformas. ¿Lo hará por la vía parlamentaria, negociando con el peronismo bueno? Yo le digo peronismo bueno al que negocia. ¿O irá por la vía del DNU? Realmente hoy, con los números que veo y sabiendo que el macrismo es arriesgado y tiene algo también de kirchnerismo, ¿no? En cuanto a si se pueden hacer algún atajo, como a Macri no le gustan los atajos,
pienso que puede pasar y vamos a ver cómo reaccionan los sindicatos, tan cuestionados, ¿no?, en todo este proceso también. Se abren tantas incógnitas con este triunfo contundente, porque en el empate más o menos lo teníamos claro cómo era, ¿no? Mucha negociación, Massa, Bosio, otros actores. ¿Y qué pasa con Cristina? ¿Podrá liderar un nuevo peronismo 3.0 o es la Cristina de siempre, enojada, crispada, dando órdenes? Walter. Interesante para analizarlo, ¿no? Porque las primeras palabras del presidente después de ganar la elección, en la conferencia de prensa que realizó en la mañana siguiente, refería a una convocatoria, a una especie de pacto con todos estos sectores, ¿no?, que están involucrados en el poder argentino. Una reunión inminente que tendrán con los gobernadores, el encuentro con los gremios, el acercamiento también a sectores políticos de oposición, a la justicia. ¿Qué cuadro hay o qué cuadro se abre hoy después de este resultado para poder alcanzar ese pacto que tantos gobiernos fueron proclamando con el tiempo y nunca se llegó a concretar en la Argentina? Sí, recordarás que hubo una gran foto al inicio de su mandato con todos los gobernadores, que incluso si iba a ir Alicia Kirchner o no, se discutió esto. Lo que pasa es que esta nueva foto es distinta. El presidente quiere la reforma tributaria y quiere que las provincias dejen de cobrar tributos. Quieren que deje de cobrar ingresos brutos porque es distorsivo. En parte tiene razón en cuanto a que la Argentina, para cobrarle a alguien se juxtaponen impuestos y es una mezcolanza con esta idea que nadie paga todos los impuestos, ¿no? Una idea extraña que tenemos los argentinos, que se pagan algunos impuestos. Entonces ahí los gobernadores estarán mirando las cartas, ¿no? ¿Qué fuerza tiene para resistir un Schiaretti que pierde una elección con la Coneja Balassi, que no es el radicalismo de Córdoba, el radicalismo de Mestre, Aguad, los históricos, y él va con un outsider de la política y gana y tiene un triunfo arrollador? Me parece que queda muy debilitado en las otras opciones y el peronismo. Además, Das Neves se habla con Urtubey, tienen vínculos. Yo creo que están totalmente peleados. Cada peronismo es un mini peronismo. Y creo que va a imponer posiciones Macri en esta oportunidad. Lo que no pudo hacer estos 2 años de gradualismo. Carlos, ahora hablabas de fútbol, volviendo al caso de Bilardo. ¿En cuánto tiene este partido de un notable desempeño del ganador y el desempeño del rival? El desempeño del rival no es meritorio porque al presentarse Cristina como única opción y la única que podía enfrentar, juntó 2 plebiscitos. El plebiscito del gobierno de Cristina, que terminó hace 2 años. Una cosa, hay que revisar la bibliografía y ver si hay otros casos en el mundo. Y el plebiscito justamente del gobierno que hace 2 años está en el poder. Lo que pasa es que ahí el arte de ganar hizo un pequeño truco de magia y nos hace discutir en el futuro. El gobierno dice, sabemos que las cosas no están bien, pero esto es lo que hay que hacer. Vamos a un futuro maravilloso, un futuro feliz, que de ciencia cierta no sabemos. No hay datos del futuro, hay datos del presente. Hay datos que la inflación todavía no se pudo domar, hay datos que estamos en un nivel de endeudamiento en el exterior muy alto e insostenible en el largo plazo, pero tuvo esa capacidad de proyectar al futuro. Entonces, y Cristina quedó atrapada y además la polarización atrapó a la Argentina, porque vos a 2.000 kilómetros también discutías Cristina. Urtubey también, a pesar de parecía ser 2 polos antitéticos, ¿no? Un peronismo más moderno, rejuvenecido, más parecido a Macri. Sin embargo, también lo atraviesa el Cristina sí, Cristina no. Entonces, me parece que son ciclos políticos. El gobierno es un ciclo político en alza, sigue siendo novedad, estamos aprendiendo. También traen recursos, que habla bien de ellos también. La PASO fue un gran aprendizaje, dónde le fue bien, dónde le fue mal, un gran mapa
poder ver manzana por manzana, viendo las mesas y pudiendo actuar con el data mining, el big data, el microtargeting, es decir, un trabajo en territorio, así logran ganar la primera sección electoral con claridad. Y esto es lo que le permite dar el salto, porque en la tercera, en La Matanza, siguió ganando el peronismo, sacó 50 puntos a 20 puntos. Pero me parece que están usando herramientas en el territorio, la obra pública, por supuesto. Está usando estrategias muy modernas. Todos tienen acceso a las mesas, es totalmente lícito. Todos los fiscales pueden ver la mesa y hacer esta cuenta. Pero ellos lo hacen usando, póngame la ciencia, la ingeniería en el territorio, ¿no? Eso es una cosa que han podido construir eso hábilmente, y en este proceso que hubo menos pasión, porque yo creo que el macrismo se dedicó a trabajar eso, mientras que Cristina eligió la estrategia de las entrevistas y que no pudo evitar hablar sobre Milani, sobre De Vito, sobre Jaime, sobre López, es decir, todas las situaciones que atravesaron su gobierno. Y le quedó incluso poco tiempo para mostrar sus logros, que a mi juicio los tiene, y que le cuesta mostrarlo, porque también la cuestión del index y cuál validez tienen esos. Entonces, es difícil plantear solo sobre la base de la nostalgia. Los humanos quieren pensar que en el futuro van a estar mejor. Este fue el gran logro del gobierno. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Walter, no te vayas, ustedes tampoco, hacemos un corte, enseguida regresamos con el programa. Muy bien, para seguir analizando lo ocurrido el día domingo y lo que ocurrirá en los próximos 2 años, recibimos al diputado nacional de Cambiemos, Miguel Base. Miguel, gracias. No, gracias a ustedes. Esta mañana sos una persona así de concurrente a este programa y por eso nos gusta charlar con vos lo que ha sido la progresión de lo que hablábamos antes del domingo y este mapa que se dibuja ahora con la responsabilidad reconocida por el propio gobierno, de decir, bueno, tenemos mucho, vamos a hacer de esto una cosa responsable, dialoguista, por lo menos en la conferencia de prensa del presidente Macri. Sí, porque en realidad, bueno, naturalmente estamos muy conformes, contentos y entusiasmados con el resultado, que ha sido muy bueno. Estamos conformes y entusiasmados porque entendemos que en la campaña electoral y antes de la campaña electoral, de alguna manera, bueno, se transmitió a la sociedad que había un rumbo distinto, y creo que un sector muy importante de la sociedad comprendió esa situación. Porque nos acompañaron incluso sectores que todavía no han encontrado respuestas, que todavía no han encontrado soluciones. Incluso yo puedo poner un ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Hay un pueblo de la provincia de Buenos Aires que desde que nosotros gobernamos, Villegas, está inundado. Gobierna Cambiemos, el pueblo, General Villegas, tenemos la gobernadora de Cambiemos, y ese pueblo está afectado por la inundación desde que estamos en el gobierno. Y sin embargo ganamos muy bien la elección. Es decir, la gente empieza a ver que en definitiva existe desde el gobierno la idea o la intención de transitar hacia la solución, aunque todavía no vea algunas soluciones. Pero me parece que más allá del entusiasmo, esto, como ayer se dijo, genera un nivel de responsabilidad muy grande. Digamos, en realidad, el gobierno, todo Cambiemos, tenemos que dedicarnos a trabajar para resolver los problemas de la sociedad, que son muchos, que hay que resolverlos a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires. Hay que seguir haciendo obra pública para resolver el tema de la infraestructura que falta y que tiene que ver con la pobreza estructural de muchos sectores, sobre todo los del Gran Buenos Aires. Hay que trabajar muchísimo en la reactivación de la economía, que bueno, empieza a verse, pero que es muy incipiente todavía. Ustedes lo saben mejor que yo esto. Así es que hay que trabajar muchísimo en esa dirección. Hay que seguir reduciendo el déficit fiscal a partir justamente de hacer crecer la economía, y hay que reducir la inflación. Digamos, es en definitiva
este resultado electoral es en definitiva un mensaje al gobierno de decir, bueno, sigan trabajando con responsabilidad, es un desafío, es un gran compromiso, ¿no? Walter. Miguel, para atacar todos estos temas que están pendientes todavía, el gobierno ha planteado que se viene una serie de proyectos de reformas que van a pasar por el Congreso, quizás en los próximos meses, quizás en extraordinarias, ya el año próximo. Lo que sí se va a resolver esta semana tiene que ver con la cuestión de la posibilidad del desafuero o no del exministro De Vido de la Cámara Baja. ¿Qué plantea el oficialismo que pase? ¿Qué puede llegar a ocurrir en las próximas horas en el Congreso respecto de la causa particular de Julio De Vido? Nosotros vamos a plantear el desafuero, porque la verdad es que es el pedido que tenemos de parte de la justicia. Nosotros tenemos que actuar en función de esa solicitud del juez y tenemos que proceder a analizarlo y a votarlo. Incluso desde Cambiemos, naturalmente, vamos a votar a favor del desafuero. Y entendemos que vamos a tener el número suficiente como para que se apruebe el desafuero. Porque justamente hay muchos legisladores, muchos diputados, que en julio, cuando tratamos la posibilidad de excluir a Julio De Vido de la Cámara por inhabilidad moral, nosotros planteábamos en ese momento que se había dado justamente a partir de esta misma causa, pero en la que el juez todavía no había solicitado el desafuero. Bueno, muchos diputados en ese momento plantearon que sin un pedido concreto de la justicia no correspondía avanzar en esa dirección. Hoy hay 2 pedidos de la justicia, así es que entendemos que hay que avanzar en esa dirección. Sabemos que, bueno, entró un pedido de licencia de debido, pero me parece a mí que la verdad es que no creo que corresponda. Corresponde sí que la Cámara de Diputados se reúna y dé respuesta a la solicitud del juez, o de los jueces en este caso, y votar el desafuero, ¿no? Miguel, ¿y cuáles son los desafíos más importantes, los obstáculos más importantes que tiene el gobierno de acá a los próximos 2 años? El gran obstáculo de la Argentina es la recuperación económica, ese es el gran desafío y que tiene que ver fundamentalmente con resolver el tema de la pobreza. En la Argentina tenemos en realidad una situación que es nos genera hasta una tensión ética. No podemos tener los porcentajes de pobreza que tenemos en la Argentina, no podemos tener los millones de compatriotas y sobre todo de chicos que están en la pobreza y en la indigencia. Hay que resolver esta situación rápidamente y esto lo podemos hacer a partir de generar trabajo, y generar trabajo lo podemos hacer a partir de resolver el tema de la economía. Como decíamos recién, tenemos que lograr que se consolide un proceso de inversión y que se multipliquen las inversiones. Yo creo que hemos empezado a avanzar en esa dirección. Me parece que la recuperación económica que es incipiente todavía, pero que es muy consolidada precisamente a partir de que es una recuperación que se empieza a realizar o se empieza a generar a partir de la inversión. Bueno, eso creo que es un primer paso, pero hay que trabajar mucho en esa dirección. Hay que ver cómo hacemos nosotros para mejorar otras cuestiones, porque por ahora necesitamos resolver el tema del déficit fiscal tomando crédito en el exterior. Esto es así. O de lo contrario, necesitaríamos emitir, con lo que generaríamos inflación. Para no generar inflación tenemos que tomar crédito en el exterior, pero no podemos vivir permanentemente del crédito externo. Nosotros tenemos que resolver el tema de la economía rápidamente para no tener que apelar al endeudamiento. Bueno, estos son los grandes desafíos que tenemos, pero me parece a mí que es un desafío que ha sido comprendido por grandes sectores de la sociedad y que justamente esta comprensión tiene que ver con este resultado electoral, y este resultado electoral tiene que ver justamente con la posibilidad de que empiece a recuperarse la economía, ¿no? Yo creo que a partir de este resultado electoral existe un espaldarazo para la posibilidad de recuperar la economía seriamente en la Argentina, ¿no? Hablábamos en el bloque anterior de la situación que está atravesando el peronismo, el Partido Justicialista, después precisamente de lo que ha sido el resultado electoral. Mirando un poco al radicalismo y mirando hacia atrás y hacia adelante, ¿qué balance puedes hacer de lo que ha sido esta decisión de
formar Cambiemos junto con el PRO y la coalición cívica hace unos años atrás. ¿Y cómo ves el radicalismo de aquí en adelante en este nuevo cuadro de poder que se abre en el país? Mira, Walter, la verdad es que, a ver, el radicalismo en determinado momento interpretó un reclamo de la sociedad, que era que se produjera un cambio en el partido del poder en la Argentina, digamos que la oposición fuera capaz de encontrar una construcción común que le permitiera llegar al gobierno, justamente para terminar con el proyecto del kirchnerismo en el gobierno. Por supuesto que eso ya fue un primer desafío difícil, nadie sabía bien cómo salía, pero se apostó decididamente en esa dirección, porque además justamente el sector de la clase media al que representa o representaba naturalmente el radicalismo era un sector en el que este pedido, digamos, tenía mucha fuerza. Empezamos a avanzar, empezó a avanzar el gobierno, en realidad muchas cuestiones que aparecían como posibles alarmas, como posibles peligros, no se dieron. En realidad se planteaba, por ejemplo, un recorte brutal del gobierno en materia de políticas sociales, ese recorte no existió. Lo cierto es que ya el presupuesto del 2017 las políticas sociales tuvieron una participación muy importante y el presupuesto del 2018 va a tener una participación mayor aún, mayor participación de las políticas sociales en el presupuesto de este gobierno que en el que tenía el propio kirchnerismo. Es decir, que empezó a funcionar el gobierno y empezaron a darse cosas que desde nuestro punto de vista no están reñidas con los planteos del radicalismo. Y obviamente nosotros seguimos apostando a que justamente desde el gobierno se vayan resolviendo estas cuestiones que son tan elementales como resolver el tema de la pobreza estructural, la falta de servicios. Por eso es que realmente estamos comprometidos con este proyecto, con el proyecto del gobierno, con el proyecto de Cambiemos, vamos a seguir apostando en esta dirección. Y por supuesto que vamos a dar el debate dentro de Cambiemos, como lo hemos dado en esta oportunidad también, por la discusión de los espacios. De hecho, el radicalismo va a tener, de un bloque de 108 diputados que vamos a tener en Cambiemos, 43 van a ser del radicalismo. El radicalismo también creció en la cantidad de diputados que va a tener. Vamos a tener más senadores que los que teníamos antes. Y la verdad, todo apunta a que, por ejemplo, en el 2019 tengamos más gobernadores y más intendentes. Pero el radicalismo va a ir dando el debate dentro de Cambiemos respecto a los espacios que le corresponde, pero fundamentalmente lo que vamos a hacer es tratar de garantizar que se consolide la posibilidad de un cambio en la Argentina, que es absolutamente, desde mi punto de vista, de nuestro punto de vista en general, absolutamente impostergable. No solo se trata de decir que había que desplazar al kirchnerismo del poder, que yo creo que había que desplazarlo por algunas cosas que lamentablemente ocurrieron en la gestión del kirchnerismo, como estos temas de debido, la corrupción, todo este tipo de cuestiones. Pero además creo que es necesario producir un cambio cultural en la Argentina. Nosotros tenemos que entender algunas cuestiones, tenemos que ser desde ese punto de vista un país más normal, un país más previsible, un país que no vaya cambiando de extremo a extremo permanentemente, en el que desaparezcan estos liderazgos mesiánicos, estas cuestiones. La verdad es que la política en la Argentina tiene que ir siendo una cosa cada vez más natural, digamos, que se desarrolle con mayor tranquilidad. Y bueno, y me parece que desde ese punto de vista tenemos que consolidar esa posibilidad, ¿no? Miguel, gracias. No, gracias a ustedes, al contrario. Walter, también gracias. Diego. Ustedes, gracias por estar allí. Unas breves líneas también, exigiendo justicia por el caso Maldonado. Estamos realmente muy preocupados, como lo estuvimos siempre. Una línea también para nuestra profesión y las cosas que tenemos que hacer y las que no tenemos que hacer. Ojalá que esa familia encuentre consuelo de la mejor manera que lo tiene, ya con el desenlace que es con la justicia y con, si lo hay, el juicio y castigo a los responsables. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.